Pero empezar que empiece a grabar. Ya, chicos, chicas. Hola a todos, espero que estén todos bien, tranquilos, como sea que estén. Sí, sí que ha sido un día como un poco, no malo, ni bueno, ni nada, eso lo dejo a decisión de cada uno, pero ha habido un poco como de andar como los ánimos un poco distintos esta semana, lo entiendo, obviamente es un día distinto. Y entiendo también que la asistencia sea poca por eso, pero si como tengo buena asistencia, voy a hacer la clase, ¿sí? Porque le aviso a sus compañeros, no es nada contra nadie, no es nada esto no parece como que estuviera perjudicando a los que no están, ¿sí? Pero no, es simplemente porque tengo suficientes estudiantes para hacer clases, si somos poquitos, somos 24, generalmente siempre tengo más o menos 18, 19, y ya tengo la mitad conectado. Voy a hacer la clase nomás, chiquillos, ¿ya? Entonces, dejen ver que parece que hay un par que todavía está por ahí. Dejen un poquito. Está el Victorio, la Valentina. Ya. Ya, chicos, yo no sé si alguno la vio, si no la vio no importa porque lo vamos a ver hoy día, sí. Le había dejado una lectura, no sé si alguno la buscó o lo que sea. Entiendo que no, sí, porque han dado con muchas cosas. Pero lo vamos a ver hoy día, ¿sí? Estamos viendo lo de la preparación del suelo y de la siembra en los, ¿cómo se llama? En los distintos cultivos que hemos visto hasta el momento. Un segundo, Nicolás, sí, Nicolás Tomás. Y hoy día vamos a seguir profundizando en esa materia, ¿sí? Eh, eh, voy a mostrarlo rápidamente porque no voy a detallar, sí, algunos conceptos generales de de preparación de suelo, sí, hablamos de qué era la preparación de suelo en general, hablamos de las labranzas primaria y secundaria, detallamos cuál era la diferencia entre uno y otro, son conocimientos que ustedes ya a esta altura deberían más o menos manejar. Hablamos de los sistemas de labranza, sí, las diferencias que había entre los sistemas de labranza convencional, mínima y cero labranza, es muy importante hacer la diferencia, especialmente en cereales, porque los cereales, principalmente más que los otros cereales y más que las leguminosas, se ocupan mucho estos sistemas de labranza, comillas, de conservación, o como la labranza mínima y la cero labranza, es muy importante y cada vez agarrando más fuerza. Entonces vimos un poco las diferencias. Hablamos un poco de los cereales de grano pequeño, las cosas que se buscaba en la preparación de suelo de los cereales de grano pequeño. Vimos varias cosas, pero básicamente se resumían en estos cuatro consejos. Sí, vimos varias cosas de los cereales de grano pequeño. Trigo, avena, esos son los cereales de grano pequeño. Trigo, avena, cebada, centeno, ¿sí? Recuerden esto, que aquí se ve para trigo, pero cuentan estas recomendaciones para los cuatro, ¿sí? Que siempre uno tiene que tener claro que para la preparación de suelo, con la preparación de suelo se van a agregar fertilizantes. Entonces, si yo no tengo plata, ¿sí? Para ocupar fertilizante durante el proceso de producción de mis cereales de grano pequeño, mejor no lo produzco, ¿sí? Es muy importante la incorporación de fertilizante y el uso de fertilizante en los cereales de grano pequeño. Segundo consejo dice, como di, ojalá, y lo vivimos las rotaciones que se pueden hacer, nunca hacer una rotación de trigo sobre trigo, es nefasto hacer una rotación de trigo sobre trigo, porque se mantiene la enfermedad en el suelo, porque se mantiene la cantidad de malezas y aumentan, no solamente se mantienen, sino que aumentan, porque eventualmente eso va a incidir en que disminuye los rendimientos, sí, y si disminuye los rendimientos, disminuye los ingresos. Entonces, claramente hay que hacer la revisamos, pero hay que hacer una rotación intermedia con algún otro, eh, con a lo mejor con una leguminosa o quizás con maíz o con papa, que rompen los o cortan los ciclos de las enfermedades y de las plagas de las malezas, ¿sí? Otro consejo que es muy importante, durante la preparación de los suelos de trigo, sí, los cereales de grano pequeño, eh, es muy importante el uso de herbicida, por lo tanto siempre tengo que tener eso dentro de mis costos. Y muy importante, sí,
El cultivo de trigo es muy dependiente del agua, ¿sí? Así que si no hay agua, ¿sí? Si estoy en una zona de secano, por ejemplo, donde no voy a tener disponibilidad de agua durante los meses de verano, ¿sí? O el inicio del verano, estamos diciendo noviembre, diciembre, ¿sí? Si estoy en una parte muy seca y no tengo riego, entonces mejor no siembro en agosto y septiembre. A eso se refiere, ¿sí? Que en el fondo, esta siembra de agosto y septiembre probablemente puede que caigan unas lluvias, sí, es probable que tenga lluvias, pero después cuando el cultivo brote y necesite agua, sí, en esta época, o sea, en esa época donde brote y necesite agua, que van a coincidir con las siembras que se realizan en agosto y septiembre, si no tengo riego, si no estoy en un sistema bajo riego, mejor no siembro aquí, sino que voy a tener que sembrar temprano, a lo mejor voy a tener que sembrar al inicio del invierno. Si no en agosto y septiembre, sino que al inicio del invierno. Una siembra temprana. Vimos la diferencia entre siembra temprana y siembra tardía. Si eso para que lo revisen después. De maíz, ¿sí? Vimos a grandes rasgos lo que se necesita hacer, los pasos principales que se necesitan hacer para la preparación del suelo, ¿sí? Aquí importante la incorporación del rastrojo, la preparación de la cama de raíces, el barbecho químico, que básicamente significa la aplicación de herbicida, y luego de eso se prepara la cama de semillas, ¿sí? Una vez que uno echa los herbicidas y deja que el herbicida actúe, posterior a eso se realiza la preparación en sí del momento de siembra, y hablamos también del maíz de la rotación, ¿sí? En el maíz también es importante hacer rotaciones. Una rotación que generalmente, bueno, acá está en inglés, pero generalmente se puede aceptar, es maíz y después del maíz poner alguna leguminosa, maíz leguminosa, maíz leguminosa, maíz leguminosa, en general me va a ayudar bastante, ¿sí? Me va a ayudar también porque la leguminosa ayuda a la fijación de nitrógeno en el suelo y eso va a hacer que la fertilización del maíz inicialmente no tenga que ser tan cargada al nitrógeno por el aporte de nitrógeno que me van a dar las leguminosas. Una mejor rotación sería lo que se ve acá, que es maíz, trigo, leguminosa, maíz, trigo, leguminosa, más que nada porque ahí voy a tener mucha varianza de las plagas, mucha varianza voy a estar siempre cortando los ciclos, igual voy a tener el aporte del nitrógeno, las raíces del trigo permiten mejorar un poco la estructura del suelo, en general va a andar bien. Y ya si yo quiero hacer una rotación impecable, donde yo sé que los cultivos van a andar de lujo, donde voy a tener altos niveles de nitrógeno en el suelo, donde voy a poder utilizar mejor el agua, donde voy a poder controlar las enfermedades y las plagas sin problema, podría hacer una rotación de trigo, maíz, una leguminosa y después alfalfa. Son cultivos que son muy distintos entre sí, con raíces muy distintas entre sí, con distintas producciones de fertilizantes muy distintas entre sí, y además eso ayuda a mejorar en general el desarrollo del cultivo. Fíjense que la alfalfa, la gran gracia de la producción de alfalfa es que ese cultivo permanece durante 2 años en el predio, entonces básicamente tengo 2 años de alfalfa, que lo único que van a hacer estos 2 años lo puedo destinar a esta producción de alfalfa, a lo mejor si tengo animales la puedo destinar a un potrero de animales, o la puedo ensilar, ¿sí? Y después de eso puedo volver a poner maíz sin problema y en general los rendimientos van a ser bastante altos, ¿sí? Eso conmigo es la ideal, ¿no? Obviamente que uno tiene que ver el ingreso de costos que tiene. Eso con los cereales, ¿sí? Las principales cosas. Vimos más cosas, pero nos enfocamos en esto, ¿sí? Muy importante. Acuérdense que, vuelvo a repetir, nunca, nunca, nunca es bueno poner maíz sobre maíz o trigo sobre trigo, ¿sí? Si algún día se ven en esa situación, traten de evitarlo, traten de poner un cultivo intermedio, de preferencia una leguminosa. No necesariamente, lo vuelvo a repetir, para producir la leguminosa, sino para darle al suelo un descanso. Si yo dejo la leguminosa y que crezca normalmente, esa leguminosa va a aportar nitrógeno, ¿sí? Después lo puedo ocupar como potrero a lo mejor de animales o como empastada para animales. A lo mejor poner un trébol, ¿sí? En el predio, ¿sí? Durante esa época que el suelo está descansando me va a ayudar mucho. Vamos a ver ahora algunas cosas que hay que tener claro de las leguminosas de grano. En Chile, ¿sí? Vamos a ver la situación de Chile en particular con las leguminosas de grano, que es bastante, bastante especial, ¿sí? Les dejé un texto de leguminosas de grano, una cosa muy cortita de divulgación, no es obligatorio que lo lean, el que quiere aprender un poco más lo puede leer, no es obligación, ¿sí? Lo vuelvo a repetir.
más que nada porque creo que el texto es bastante importante, ¿sí? Es un texto que da algunas luces sobre lo que está, como ha sido la producción de leguminosas de grano en Chile en el último tiempo. Sí, que vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Que quede claro, ¿sí? Lo que dice acá. La producción de leguminosas en Chile, ¿sí? De leguminosas de grano, como dice ahí, 80% de la producción está en manos de la pequeña agricultura, ¿sí? O sea, la gran mayoría de las personas que se dedican a la producción de la leguminosa de grano, ¿sí? Son pequeños agricultores. Eso es que quede súper claro. Y además, estos pequeños agricultores van a producirla, como dice ahí, en zonas donde no tengo riego, en zonas de secano, ya sea el secano costero, ¿sí? O el secano interior. Secano costero y secano interior se refiere más que nada a la ubicación dentro de Chile, ¿sí? El costero es el que se aprovecha un poco de las lluvias del verano y que generalmente está en la cordillera de la costa, ¿sí? Las localidades que están en torno a la cordillera de la costa, y el secano interior serían las zonas que están en la depresión intermedia. Nuevamente, es muy poca la producción que se realiza de leguminosas de grano bajo riego, ¿sí? En términos generales, ¿sí? O sea, no hay mucha, y por lo mismo, como dice ahí, no hay mucha tecnificación. Generalmente es mucho, la gran producción de leguminosas de grano es para el consumo nacional, en pequeña superficie, ¿sí? No es como en el trigo que uno puede tener fácilmente 100 hectáreas de trigo, 100 hectáreas de maíz, acá no. Generalmente son predios que nunca van a andar más allá de las 10 hectáreas de producción de leguminosas de grano, ¿sí? Y como digo, todo se destina, o la gran mayoría se destina para la producción interna. ¿Cómo se produce en la pequeña agricultura? En zonas de secano costero y las superficies son reducidas, eso hace que los suelos donde se producen acá en Chile, algunos sean muy buenos, otros sean muy malos, que lo vuelvo a repetir, en general no hay mucha tecnificación ni uso de maquinaria porque está en pequeña agricultura, generalmente la pequeña agricultura por lo general no tiene tanta acceso a maquinaria, ¿sí? Entonces ahí se complica la situación. Y además de eso, generalmente se ocupa como una rotación de trigo, sí, o sea, se ocupa, no es el cultivo principal, sino que se ocupa como dentro de la rotación de trigo, se dan cuenta, por eso generalmente dice que se siembra sobre rastrojo de trigo, poco uso de fertilizante, poco control de maleza. O sea, es una producción, la leguminosa de grano en Chile, que es bastante, no sé si precaria, ¿sí? No, pero es una producción que a diferencia de otros cultivos, sí, está un poco como mirada en menos y dejada de lado. Este cuadro que está acá, aquí se lo agrando un poquito, ¿sí? Para que vean, para que lo lean mejor, ¿sí? Piensen en esto, dice que en la década de los 80, ¿sí? Durante los 80, Chile exportaba leguminosas, ¿sí? Se exportaba, era un gran productor de leguminosas y se exportaba todo. Y hoy día, aunque no lo crean, el consumo de leguminosas como ha bajado, ¿sí? La leguminosa, ya la gente se da cuenta que los precios son muy malos y que en verdad los rendimientos, por lo tanto, son bastante bajos, hoy en Chile se importan leguminosas. Si ustedes van a ver las leguminosas, esas de marca del Líder o de marca del Jumbo, de marca del Totus, ¿sí? Esas leguminosas que son como de las marcas de los supermercados, y ven donde las producen, muy pocas veces se producen en Chile, se importan. Esto es porque la gente ha preferido cultivar otras cosas, entre otras cosas porque la horticultura, ¿sí? La producción de tomates, de lechugas, de lo que sea, ¿sí? Me da mejores precios que la producción de leguminosa de grano. También porque en general la gente antes ocupaba la leguminosa durante los 80 para aumentar su consumo de proteína, pero hoy la gente come proteína de animal, ¿sí? No come tanta proteína proveniente de leguminosa. Entonces fíjense que en los 80 nosotros teníamos más de 200.000 hectáreas dedicadas a la legumbre, y hoy día, en la actualidad, eso ha disminuido a 22, o sea, disminuyó casi o sea, ahora el 10% de lo que se producía anteriormente. Ha bajado mucho.
Vuelvo a repetirlo. Las principales causas son los precios. La leguminosa no tiene muchos precios competitivos. Segundo, ¿sí? Que la gente hoy en día prefiere ocupar esa agricultura, esas zonas de secano, las prefiere para la producción de hortalizas, ¿sí? Porque porque se vende más cara. Y lo otro que ha influenciado en esta disminución que se ve acá es que ahora es más fácil acceder a la proteína a través de la carne, ¿sí? En general los precios de la carne en Chile interno dentro de todo han disminuido y por lo tanto yo puedo acceder carne de pollo, carne de pavo, sí, proteína animal. Ese es el panorama de la producción de leguminosas de grano en Chile. No es un panorama muy positivo ni muy alentador. Lo menciona aquí también. Generalmente la leguminosa de grano se usa dentro de la rotación del trigo. Entonces se complica ahí un poquito la cosa. Y, y como dice ahí, y con bajo grado de tecnificación. Obviamente que todo esto, si se dan cuenta, todo el panorama hace que, con justa razón, los rendimientos también sean bajos. ¿Sí? En línea, hoy en la actualidad, está trabajando mucho en tratar de mejorar las variedades de leguminosas de grano, ¿sí? De tener buenas variedades de leguminosas de grano que nos permitan aumentar los rendimientos y que permitan que la gente que se dedica a la producción de leguminosas de grano pueda ganar un poco más de ingresos, ¿sí? Pero obviamente que eso implica también, eh, como dice ahí, implica también que yo invierto un poco más en la producción, en la maquinaria, ¿sí? O sea, tiene que ir una cosa de la otra. Y en cambiar las técnicas de cultivo. Vamos a hablar un poquito de eso, justamente de las técnicas de cultivo, de cómo yo puedo obtener mejores rendimientos de leguminosas, ¿sí? Para que la entendamos a grandes rasgos. Algunas consideraciones en general, y que como dijimos, la zona, cuando lo conversábamos recién, lo decía recién, la producción de leguminosas en Chile no se da en suelos muy buenos. Obviamente que si yo elijo un suelo mejor, ¿sí? Un suelo mejor, la producción va a ser mayor, no hay problema con eso, ¿sí? Y ahí se ve, ¿sí? No hay, se busca, en general deberían ser suelos con poca pendiente, porque si no se van a acumular las aguas en el final de la pendiente. Lugares con buen drenaje, fíjense que acá, no se ve, la foto no es la mejor porque lo encontré, fíjense ahí. Esto es un suelo con mal drenaje, ¿sí? Un suelo con mal drenaje. Fíjense que, la foto, como digo, no ayuda mucho, pero fíjense que aquí tengo planta, 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 y aquí me faltan plantas. Plantas buenas, y aquí me faltan plantas. Fíjense la cantidad de plantas que faltan en la hilera. Cuando tengo un suelo con mal drenaje o con esos problemas, inmediatamente yo voy a ver, en vez de tener esta hilera así llenita, llenita y pareja, voy a tener estos manchones sin producción. ¿Sí? Tengo unos manchones sin producción. Entonces, eso inmediatamente se evita buscando un suelo con buen drenaje. Como dice ahí, evitar también suelo muy arcilloso, porque el suelo muy arcilloso evita el crecimiento de las raíces, y no sé si se acuerdan, pero las leguminosas tienen en general, parte con una raíz pivotante y después esa raíz se ramifica un poco, y para que esa ramificación y esa raíz pivotante puedan entrar sin problemas dentro del suelo, eh, necesito un suelo que no sea tan pesado como un suelo arcilloso. ¿Sí? Los suelos arcillosos en general se llaman suelos pesados porque cuesta que entren las cosas. Lo que se ve acá, un poco aquí a la foto de la izquierda, son las enfermedades y lo que importa de por qué el drenaje es importante, porque si se quedan con mucha humedad, ¿sí? Las raíces de las leguminosas de grano, inmediatamente se empiezan a podrir. Acá tenemos dos enfermedades, ¿sí? Esto de acá es fusarium, acá arriba es pudrición de la raíz, son dos enfermedades distintas y fíjense inmediatamente cómo las raíces de la leguminosa se ven afectadas con los aumentos de humedad. Aquí se ve. Me dan cuenta, están podridas las raíces arriba y acá abajo están con esa mancha roja. Esas dos cosas me afectan a la raíz y me terminan matando la planta. Eso es cuando tengo mucha humedad. Entonces, paso uno, tratar de elegir un buen suelo. Si yo me quiero dedicar en serio a la producción de leguminosas, sí, y no solamente como un cultivo de cobertura, sí, entender eso, sí, la elección de un buen suelo que tenga, como dice ahí, buen drenaje, sí, que ojalá no sea un suelo arcilloso, sí, que ojalá
ese suelo no tenga una pendiente muy alta, ¿sí? Y con eso yo me aseguro ya de que mi cultivo va a andar bastante mejor, ¿sí? Fíjense que hoy en la actualidad lo vuelvo a decir, no se produce tan bien eso, ¿sí? No es así. Yo, básicamente la leguminosa, si la produzco en donde pueda nomás, ahí en el campo mucho que se produce, en el potrero que queda ahí vacío. No, ahí ese potrero que está sin ocupar, ponte ahí, poroto, pon ahí garbanzo. Y ahí están los problemas. Lo otro importante es entender que la leguminosa, sí, la leguminosa, de acuerdo a lo que nosotros vimos en su momento, sí, tengo que elegir bien la fecha de siembra. En general, sembrarla, si ya me dedico a las siembras de invierno, como dice ahí, tengo que tratar de que esta siembra coincida con las primeras lluvias, porque como generalmente voy a estar en una zona de secano, no voy a tener agua en ese momento, entonces aprovecho que en esos momentos, ¿sí? La primera semana de mayo, la primera semana de junio, todavía las lluvias no son tan fuertes, voy a tener una lluvia, pero ya voy a tener una primera lluvia cuando el cultivo está establecido. Entonces, ese primer riego que tengo me va a ayudar. Si siembro muy tarde, se me puede tener el suelo inundado. Si sueldo muy temprano, no voy a tener agua. Entonces siempre tengo que coincidir que las siembras de invierno se realicen con el inicio de la lluvia, ¿sí? No cuando esté en plena temporada de lluvia, sino con el inicio. Porque ya dijimos, suelo inundado me afecta la calidad del rendimiento, disminuye los rendimientos. Entonces ahí tenemos una cosa que es importante. En primavera dicen, ojo, esto no es solo los lugares, es evitar. Evitar. Si yo veo en primavera, ¿sí? Que tengo una zona que está inundada, porque todavía o sea, empezó la primavera y yo veo que de las lluvias todavía me quedan suelos que están inundados, esas zonas de ahí las voy a evitar, ¿sí? No voy a sembrar en esa zona donde tenga mucha lluvia. Y ojo con eso ahí, la siembra de primavera solo se recomienda cuando tengo riego. Si estoy en una producción sin riego, no puedo sembrar en primavera, ¿sí? Se me perjudica, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir. Generalmente, si estoy en zona de secano, que es donde mayormente se produce, voy a sembrar en invierno y que coincida esto con las primeras lluvias. Primera semana de mayo, primera semana de junio. Y si voy a sembrar en primavera, solo si cuento riego y evitando los lugares que permanecen inundados, ¿sí? Entonces, ya tenemos dos factores, ¿sí? Fecha de siembra. Depende si tengo riego o no tengo riego. Si no tengo riego, siembro la primera semana, ya la primera semana en junio. Y si tengo riego, puedo empezar a sembrar ya a lo mejor en septiembre o en octubre, ¿sí? Todo va a depender de cómo es mi zona. Lo otro que es importante recordar es que dijimos que habían leguminosas que unas germinan bajo el suelo y otras germinan sobre el suelo. Y eso hace que como tengan esta germinación, algunas bajo el suelo u otras sobre el suelo, yo tengo que tener bastante control de la profundidad de siembra. Y se ve aquí. Ojalá la profundidad de siembra esté entre los 5 y los 7 centímetros. No más de eso, porque si no, como dice ahí, la plántula no va a sobresalir, ¿sí? Sobre todo estas especies que germinan bajo el suelo no van a poder salir, ¿sí? Voy a perder esa germinación. Y tampoco tan arriba, porque si no, se seca demasiado rápido. Profundidad ideal de 5 a 7 centímetros, ¿sí? Muy arriba no tengo humedad suficiente, muy abajo la planta se demora en salir demasiado. Esto es un problema, si se dan cuenta, porque dijimos anteriormente que el problema es que mucha gente siembra la leguminosa al voleo, ¿sí? Y cuando yo siembro al voleo, básicamente lo que se dice al voleo es que yo, pues el que no sabe lo que es al voleo, es que básicamente yo voy con una bolsa con semillas y las voy tirando en mi campo, las voy esparciendo. No tengo el control de profundidad no está muy afinado. La siembra en profundidad, para que yo pueda regular bien la profundidad de siembra, ¿sí? Yo debería ocupar una máquina sembradora o tener al menos un surco bien hecho. Pero si siembro al voleo, generalmente quiere decir que no lo estoy haciendo con surco, lo estoy haciendo sembrando por cantidad, por volumen, que estoy sembrando una superficie. No estoy sembrando por hilera. Entonces,
Ahí hay que, dice, todo esto, como dice aquí, todo lo que le estoy mencionando es para mejorar, ¿sí? Por si ustedes conocen a alguien que produce leguminosa, que se dé cuenta que esta producción de leguminosa, que generalmente tiene bajo rendimiento, estos rendimientos se pueden aumentar haciendo estas pequeñas cositas, ¿sí? Tomando en cuenta estos pequeños datos. Además de eso, en general, como dice ahí, evitar la siembra al voleo, ¿sí? Porque no regulo la profundidad, porque es muy dispareja, porque voy a tener germinación muy variable. Y la gran gracia es sembrar por hilera, ya lo vuelvo a repetir, más seguro, sembrando por hilera, obtener rendimientos más altos, asegurar la profundidad de siembra, ¿sí? Asegurar los contenidos de humedad en el suelo, ¿sí? Importante que esté en secano o con riego, la siembra por hilera siempre va a ser mejor. Obviamente que esto requiere a lo mejor un uso de maquinaria mayor, entre comillas, o quizás de conseguir la yegua del vecino o el buey del vecino para poder arar eh, a la antigua, digamos, pero si eso es para favorecer los rendimientos y por lo tanto para mejorar la calidad de vida del productor, es mejor, ¿sí? En general, eh, se, por ejemplo, si yo voy a meter la producción de la leguminosa de grano, ¿sí? En una rotación, ¿sí? Si la producción de mi leguminosa de grano es parte de una rotación, yo dejo el cultivo anterior, por ejemplo, pongamos que sea trigo, y que la cosecha de trigo terminó en abril. Dejo ese resto de cosecha picado, obviamente, encima del suelo, y espero entonces hasta la primera semana hasta mayo, ¿sí? Lo dejo del suelo descansando, un mes o un mes y medio, descansando con esos restos de cosecha, dejo descansando yo el suelo, espero que esos restos de cosecha se descompongan, ¿sí? Se descompongan, el suelo se protege, no va a estar afectado por la erosión, ¿sí? Porque voy a tener los restos de cosecha sobre él. En general, el resto de cosecha protege el suelo de la erosión del viento y protege el suelo de la erosión por agua. Va a estar el suelo protegido y además, en un mes y medio, 2 meses, esa materia orgánica, esos restos de cosecha se van a descomponer y la cantidad de materia orgánica que va a tener mi suelo para la siembra de leguminosa de grano va a ser mayor. Entonces, esa es la manera ideal. Dejo el resto del cultivo anterior, si estoy en una rotación, lo dejo, lo pico, lo dejo sobre el suelo un rato, ¿sí? Descansando un mes y medio, espero que ese resto del cultivo se descomponga y después empiezo la preparación del suelo para la leguminosa de grano, ¿sí? Es lo ideal. Con eso yo me aseguro altos contenidos de materia orgánica en el suelo y me aseguro que ese suelo mantenga sus características de retención de humedad y que no se erosione fácilmente. Ahí está, ¿sí? Es como el otro tip. Acá abajo se habla un poco de cuántas plantas por metro cuadrado se debería tener idealmente y la cantidad de semillas en kilos que yo debería tener para conseguir ese número de plantas, ¿sí? Y la distancia entre hileras, principalmente para las principales especies de leguminosa de grano. Acá tenemos lentejas, más o menos cuántas plantas por metro cuadrado yo debería tener, sí, el garbanzo, cuántas plantas por metro cuadrado, la distancia entre hileras, etcétera, etcétera. Sí, estas son las recomendaciones que da el INEA en Chile para esto, eh, para esta especie. Acá falta arveja, pero en el fondo de una arveja se puede ocupar más o menos lo mismo del garbanzo, ¿sí? Un poquito más incluso, para que se hagan una idea. ¿Sí? Entonces, eso ahí está más o menos cuánto yo debería tener. Son como datos de recomendación para que nuevamente los rendimientos sean más altos. Si se dan cuenta, no es mucho, ¿sí? Lo que hay que hacer para mejorar los rendimientos, vuelvo a repetirlo, asegurar la profundidad de siembra, evitar suelos anegados, ¿sí? Tener claro cuáles van a ser mis fechas de siembra y acordarse siempre de sembrar en hilera, ¿sí? Si tengo la suerte de tener riego, puedo sembrar en primavera, ¿sí? Ahí sí. Si tengo la suerte de tener riego en mi producción de leguminosa, ¿sí? Riego en primavera, no hay problema, ¿sí? Vuelvo a repetir lo importante, asegurar la profundidad de la semilla, ¿sí? Eso no se consigue sembrando al voleo, solamente se consigue sembrando por hilera, porque ahí puedo hacer toda la hilera con el surco de la misma profundidad. El surco de siembra es la misma profundidad. Si no, si siembra al voleo, la profundidad de siembra no se asegura. No son grandes cosas lo que hay que cambiar, ¿sí? Pero mucha gente sigue subcultivando, digo yo, porque no están cultivando correctamente, subcultivando
esta leguminosa de grano. No va a ser el producto estrella, ¿sí? No va a ser el producto estrella. Siempre voy a tener esta situación, los precios en general son bajos, pero si yo quiero igual dedicarme a esto y producir un buen producto, se puede cambiar, se pueden cambiar las condiciones, especialmente pensando que esto es un producto que muchas veces es de subsistencia para las familias, para la pequeña agricultura, ¿sí? Hay que pensar en eso, que no todos aquí vamos a trabajar en grandes empresas, ¿sí? No todos aquí vamos a trabajar en, no sé, pues en Hortifruti, en Monsanto, ¿sí? Algunos vamos a terminar seguramente, algunos de ustedes va a terminar trabajando en el INDAP, algunos a lo mejor usted va a terminar trabajando como asesor, y muchas veces andan viendo los pequeños productores, no los grandes productores. Y aquí están algunos consejos para que ese pequeño productor de leguminosa de grano pueda tener un mejor futuro. De eso es nuestra preocupación, chiquillos, ¿sí? Ganar plata está bien, no digo que esté mal, pero una de las misiones de nosotros es brindar alimento. ¿Se acuerdan que esa es la producción agrícola? Es la más importante de todas porque es la que produce alimento para el resto del mundo, ¿sí? Entonces ahí está. Si esto se logra hacer bien, con estas pequeñas cositas, se mejora. Y se mejora bastante los rendimientos. Estoy diciendo que los rendimientos pueden aumentar en un 40-50%, que es harto. Vamos a ver la quinoa. ¿Sí? Vamos a ver ahora los pseudo cereales. Como digo, no es tanta información. Aquí en esto de preparación de suelo, aunque no lo crean, no hay tanta información. Aquí uno tiene que ir rebuscando punta y codo por todas las cosas que hay. Generalmente hay más información de cómo fertilizar la planta o de las medidas que hay que tener durante el desarrollo del cultivo. Pero, aunque no lo crean, de la preparación del suelo en general no hay tanta información. La gente generalmente dice, ah, no, se pasa el arado y no sé qué. No. Y lo importante a veces es que hay como, no hay mucha información en encontrar los puntos clave, especialmente para estos cultivos, ¿sí? Que son a veces medio mirados en menos. Vamos a ver un poquito de la quinoa. La quinoa, al contrario de las leguminosas de grano, han ido aumentando la producción, han ido aumentando los rendimientos, ha ido aumentando el valor de la quinoa, ¿sí? Un producto que cada vez ha ganado más fuerza. Y hay que entender que la quinoa eh, no es... la quinoa, dependiendo de donde se produzca, a veces su producción es más tecnificada, a veces eh, es más también de pequeña agricultura y a veces está en una situación intermedia, dependiendo de dónde se produzca. Generalmente en el altiplano, las comunidades indígenas, ¿sí? Aymara o quechua, así, o descendientes de Aymara o de quechua, ahí en la frontera, en Colchane, ¿sí? Ahí en la frontera entre Bolivia y Chile, o entre Perú y Chile, la producción de quinoa se da de manera más tradicional. Como dice ahí, generalmente es una quinoa que se va a producir como parte de una serie de otros cultivos, que nuevamente eh, lo que busca es la subsistencia. Ese sistema tradicional en general no va a ocupar mucha maquinaria, no ocupa mucho herbicida, no es una producción que va a ocupar mucho pesticida, porque al tener tantos cultivos combinados, ¿sí? Como dicen, junto a otros cultivos, cuando tengo tantos cultivos combinados, ¿sí? En general reduce la cantidad de plagas y enfermedades que tengan esos cultivos, ¿sí? Cuando tengo, esa es la gran gracia de tener cultivos combinados. Las plagas y las enfermedades no se cortan los ciclos, ¿sí? Quedan aislados y no me afecta todo. Entonces hay que tener claro que hay sistemas de producción tradicional. Hay también zonas ya cuando la producción de quinoa se toma más en serio, es una producción más de monocultivo, ¿sí? Ya no es de subsistencia, sino que ya es de producción, es quizás la mediana agricultura. La primera sería la pequeña agricultura, la segunda de monocultivo sería la mediana agricultura, que ya básicamente me dedico al cultivo de la quinoa, ¿sí? A veces hay una rotación entre medio, pero por lo general aquí sí se hace quinoa sobre quinoa. En general la quinoa no tiene tantas enfermedades y por eso se puede hacer una siembra de quinoa sobre quinoa. Puede realizarse rotación, no es obligatoria, pero si tengo otro cultivo entre medio, a lo mejor puedo poner eh, quinoa, ¿sí? Y luego ya está la producción industrial o pseudoindustrial, como dice ahí, parcelas de hasta 10 hectáreas, y hay alto uso de maquinaria agrícola. Esos son los tres grandes sistemas de producción. Mira, aquí no sé si se alcanza a ver este video, si no, no sé si se ve ese video, se alcanza a ver o se les ve como pegado al video de la derecha. A ver, se lo pregunto. ¿Usted me dice si se ve o no? No sé si se ve. Se ve como cortado, profe.
Se lo voy a subir igual, ¿ah? Voy a dejar el link. Se ve medio pegado, ya. Espérame un segundo. ¿Aló? ¿Aló? Ah, te hablo. Bueno, se lo voy a subir en todo caso, pero ahí muestra un poquito el video la diferencia entre producir de manera más tradicional y de producir tecnificado. Se lo voy a dejar subido, el link, el video es cortito, dura 1 minuto y medio, pero muestra estos tres tipos de sistemas, cómo se produce arriba, en el altiplano, hasta cómo se produce en el sur. De hecho, esta señora que se ve acá, Bombaer, es hermana de la otra Bombaer. Están ahí. Y fíjense cómo se ve, ahí hay una imagen quizás se ve detenida, cómo se ve cuando la siembra ya está completamente industrializada con más de 10 hectáreas. Se dan cuenta que se ve impecable el cultivo. Versus cuando yo veía cómo se producía en el norte, no sé si vieron, era una zona bastante, eh, eh, era una zona bastante como inhóspita y la producción no era tan tecnificada. Hay grandes diferencias. ¿Sí? Les voy a dejar el link del video, ¿sí? Y ahí ustedes lo pueden revisar con calma. Un video cortito, no dura más de 1 minuto y medio. Es un video que, como digo, permite aclarar esas cosas de estos tres tipos de sistemas de producción. Es un video cortito de Lindab, está bastante bueno, más que nada para visualizar un poco la producción. Esto, sí, les dejé harto material extra porque obviamente que hay cosas en las que no me puedo detener tanto, pero les dejé un material extra. También les dejé un material extra resulta que la quinoa, ¿sí? La quinoa que se produce en el norte, arriba en el altiplano, es completamente distinta a la quinoa que se produce en la zona sur de Chile. Porque la quinoa, ¿sí? Tiene ecotipos, ¿sí? Tiene variedades. Algunos ecotipos son de zonas más salinas, ¿sí? Un ecotipo es como, por así decirlo, todo es quinoa, la misma especie, pero cambia de acuerdo al lugar donde se produce. Ahí presentan ciertas modificaciones en las plantas. Entonces, los ecotipos que se producen arriba en la cordillera generalmente se dan bastante bien en esas situaciones porque además son suelos más salinos, pero también hay cultivos que se producen, por ejemplo, en el sur de Chile que son completamente distintos y las variedades que se producen en el sur de Chile son completamente distintas. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poquito de eso. En general, como dice ahí, es lo ideal para un suelo, ¿sí? Generalmente, estas condiciones de suelo se dan mayormente en la zona sur de Chile, no se dan tanto en el altiplano. Alto contenido de materia orgánica es difícil en el altiplano, generalmente ustedes vieron ahí, no sé, en el video lo van a ver, que la producción en el altiplano no son suelos que parecen son semidesérticos, ¿sí? Son suelos que en general el contenido de materia orgánica no va a ser alto, porque el lugar donde estoy, ¿sí? Tampoco va a tener una profundidad tan alta, son suelos en general muy pedregosos, ¿sí? Y quizás tengan buen drenaje, pero en el fondo no tienen tanta agua, así que también ahí hay una, como quizás, es lo que uno dice, las condiciones, lo ideal, generalmente con la producción de quinoa, no es la realidad, ¿sí? Yo puedo decir que lo ideal, no sé, pues que cada uno tenga un sueldo mínimo de 10 millones de pesos, obviamente, eso es lo ideal, pero, pero la realidad es otra, ¿sí? Obviamente que esto es lo ideal, ¿sí? Si yo tengo este tipo de suelo y puedo producir quinoa bajo un tipo de suelo, como dice ahí, con esa característica, maravilloso, ¿sí? Maravilloso. Pero si no, tengo que empezar a adaptar, ¿sí? Y ahí entonces cuando entro el tipo de variedad, ¿sí? El tipo de variedad que encuentro, ¿sí? ¡Ay! Baja el volumen. Entonces miren acá, aquí les voy a agrandar esto. Esto habla de los ecotipos, ¿sí? De las variedades salares que se producen generalmente en el altiplano versus las variedades de costa. Y si se dan cuenta, cambian mucho, ¿sí? Una planta que se da arriba, en el altiplano, fíjense que la altura de la planta es alrededor de 56 centímetros en promedio, versus las variedades que se dan en la zona sur de Chile, ¿sí? En la zona centro-sur, miden casi 1,5 metros, podrían medir, ¿sí? Diámetro del tallo, cambia completamente. Longitud de la panoja, la cantidad de días de floración, el color de la planta también cambia, ¿sí? Entonces cambia bastante. Esto es porque no puedo producir de la misma manera en el altiplano versus en la zona sur, obviamente, por razones obvias, no se produce de la misma manera. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere leer más de eso, puede leer ahí un texto cortito que le subí que se llama Ecotipo y variedades de quinoa. Si alguien quiere profundizar más en esto, puede leer ese texto, ¿sí? Un poco de esto de las variedades que sean distintas en la zona centro-sur y en la zona norte.
¿sí? Hay todo un cambio también en la manera de producir, ¿sí? Ahora, cuando yo busco semilla de quinoa, y aquí es un factor bastante importante que me determina bastante la producción, la selección de la semilla en la quinoa es, elegir una buena semilla es esencial, ¿sí? Tengo que elegir una semilla, cuando hablo de pureza física, se refiere a una semilla que esté redondita, sin que se quiebre, que ojalá tenga una, que sea ojalá toda la semilla del mismo color, del mismo tamaño, ¿sí? Que la variedad que siempre sea la misma, y generalmente no se recomienda hacer combinaciones de variedades, ¿sí? No se recomienda hacer combinaciones de variedades, por razones obvias, ¿sí? Porque así es más seguro de controlar mejor el cultivo. En general se van a buscar variedades que diga con alto poder germinativo, generalmente que el porcentaje de germinación sea mayor a un 85%, lo voy a poner aquí el 85%, ¿sí? O sea que cuando yo tengo que hacer mi prueba de germinación, ¿se acuerdan que hablamos de la prueba de germinación en trigo, en maíz? Que yo vea que, no sé, de 100 semillas, 85 germinen sin problema, ¿sí? Eso se tiene que hacer. Y que además que al momento de germinar salga la germinación sea pareja, todo en la misma fecha, ¿sí? Entonces es importante hacer una prueba de germinación en la quinoa. Muchas veces la semilla que nos venden de quinoa no es muy buena, pero por eso se busca esto, ¿sí? Y por supuesto una semilla que, si bien no venden semillas certificadas, al menos Línea se ha preocupado de producir variedades de quinoa donde la cantidad, de que todas estas selecciones, ¿sí? Todas estas características que se buscan en una semilla las cumple. El texto que le subí habla de las variedades de quinoa de línea, de hecho, habla un poco de las diferencias que tienen y muestran las ventajas y desventajas de una por la sobre otra. Tenemos que pensar que esos recursos, sí, son recursos que nos brinda línea, ¿sí? Están pensados para la realidad nacional. Son productos, o sea, son cultivos que están súper pensados para la realidad nacional. Y que además, que se han destinado recursos chilenos de todos para que nosotros podamos producir bien, ¿sí? Muchas veces se recomienda, y les digo a todos, es mejor recomendable sembrar con las variedades INEA que muchas veces con las variedades, especialmente los cultivos menores, ¿sí? Como los pseudocereales o las leguminosas de grano, se recomienda bastante el uso de las variedades INEA, más que nada, tal vez porque la investigación o su producción está centrada en la situación de Chile, en los suelos de Chile, en la manera en que se cultiva en Chile. Cuando uno compra semilla de fuera, muchas veces está pensado en los sistemas de producción que se tienen en Argentina, o los sistemas de producción que se tienen en Bolivia, o los sistemas de producción que se tienen en Perú. Cuando yo uso las semillas de línea, o semillas que son producidas por semilleras nacionales, ¿sí? En general voy a tener un mejor comportamiento y una mejor idea y un mejor manejo de la producción. Esto de que se ve acá a la izquierda lo asegura en línea, ¿sí? Lo asegura las variedades de quinoa que se producen. Se asegura una pureza física, se asegura la pureza genética, se asegura el porcentaje de germinación y el vigor de la planta, y se asegura que las plantas que me venden están libres de enfermedad, o la semilla que se vende está libre de enfermedad. ¿Sí? A veces, cuando uno quiere dedicar seriamente a estas cosas, uno tiene que irse por lo seguro. En general, aquí se habla un poquito, sí, del tipo de maquinaria que se usa, un poco como muy parecido a la situación de las leguminosas de grano. Si no tengo riego, espero la época de inicio de lluvia, muy parecido a lo que pasaba con la leguminosa de grano, seguramente voy a sembrar en mayo o septiembre, obviamente que si siembro en el altiplano, cambia esto, ¿sí? Tengo que esperar cuando sea en la lluvia en el altiplano, ¿sí? Se recomienda también en las zonas de secano la incorporación de materia orgánica, un poco similar a lo que hablábamos de las leguminosas de grano. Eliminar las malezas, eliminar las raíces, ¿sí? Preparar bien el suelo, ¿sí? Que se rompan las raíces del cultivo anterior si es que hay, ¿sí? Dispersarlas por el predio, que no se queden acumuladas, porque si no se afecta la germinación. En zonas de riego, si tengo riego, ojalá sembrar la quinoa como se ve aquí a mano izquierda, por surco, si se dan cuenta, de hecho, esta imagen acá, la voy a agrandar un poquito. Se dan cuenta que está además del surco está la línea de riego ahí, no sé si la ven, ahí está la línea de riego, pasando, ¿sí? Entonces, si yo tengo riego, tengo posibilidad de poner algún riego, alguna tecnificación de riego, siembro por surco, ¿sí? Es lo que se recomienda, ¿sí?
Y cuando realice los surcos, riego y riego harto, ¿sí? Porque así me aseguro que se mantenga humedad suficiente en el suelo. Y después se va a realizar una labranza para limpiar las malezas. Es siempre importante eliminar las malezas, ¿sí? Si no, la quinoa se va a ver muy perjudicada. Hay que darle tiempo a la quinoa para crecer, ¿sí? Y la mejor manera de eso es controlando las malezas. Finalmente, cuando uno habla de las dosis recomendadas, sí, en esto se recomienda ahí 10 a 12 kilogramos por hectárea de semilla, ¿sí? Como dice ahí, ojalá elegir zonas planas, suelos que no sean, por ejemplo, no se recomienda, por ejemplo, tanto para la quinoa un suelo que tenga muy arenoso porque va a perder humedad muy pronto, ¿sí? Se recomienda un suelo que retenga una cierta cantidad de humedad, ¿sí? Un suelo arenoso yo lo voy a regar, como dice acá, se tiene que regar harto, pero va a perder la humedad muy rápido. En la quinoa es importante mantener la humedad durante las primeras etapas de la semilla, ¿sí? En el altiplano, como dice ahí, dice zonas de altiplano o valle interandino, estas zonas de arriba, la cordillera, se recomienda aumentar la dosis de siembra, porque resulta que como los suelos no son tan buenos, ¿sí? La probabilidad es de que la disminución de la germinación va a ser mayor, ¿sí? Si estoy en la zona centro-sur, 10 a 12 kilos por hectárea. Si estoy en la zona del altiplano, si alguno sabe vivir allá y se dedica al cultivo de quinoa, tengo que sembrar más semillas, ¿sí? Más, ¿sí? Porque los suelos del altiplano no son tan buenos, ¿sí? Y entonces tengo que sobresembrar para poder mantener los rendimientos. Otra cosa muy importante en la quinoa, como dice ahí, la profundidad de siembra. La semilla de la quinoa es chiquitita, 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 ¿sí? Muy chiquitita. Y eso hace que yo no la pueda sembrar tan profundo, porque como es tan chica, la plantita que viene, ¿sí? Eh, no va a tener la fuerza suficiente para, no sé, atravesar 4 o 5 centímetros de suelo. Se recomienda, como dice ahí, no más de 2 centímetros de profundidad, bastante cerca de la superficie. Así también se asegura que se mantenga, por eso mismo dice ahí, que mantener esta disponibilidad de humedad es importante, porque generalmente la quinoa, como se siembra tan arriba de la superficie es la primera que se seca. El suelo se seca desde arriba hacia abajo. Entonces, si tengo un suelo que tiene mala retención de humedad y yo siembro mi semilla a 2 centímetros de la superficie, probablemente voy a perder la humedad muy pronto. Entonces, tengo que asegurarme de tener buena humedad al momento de la siembra. Si no, no voy a estar produciendo bien, ¿sí? Entonces, ahí y acá abajo se ven las imágenes, distintos tipos de camas de semilla, a veces se recomienda en una zona más plana, a veces con surco, a veces con camas de semilla, ¿sí? Como estas, como melgas que se llaman, ¿sí? Acá abajo a la derecha, sino como en camellones, acá a la izquierda, a veces se puede sembrar así, ¿sí? Tengo mi acequia riego al medio y siembralo hacia los costados la quinoa, o a veces así en hilera. Se recomienda eso porque así aseguro la profundidad y la disponibilidad de humedad. Si se recomienda cualquiera de estos 4 sistemas de siembra, ¿sí? O de formas de configuración de siembra. Como dice acá, ya sea con una sequía de riego central, por hilera, acá como en camellones y a la derecha con melgas, ¿sí? Esos son los 4 sistemas que se recomienda de producción de quinoa, ¿sí? De la siembra. Mucho cuidado, no tanto en la zona del altiplano, pero sí en la zona centro-sur con la quinoa, con los pájaros. Como se siembra la semilla a 2 centímetros de profundidad, los pájaros se la hacen chupete, ¿sí? Entonces hay que tener ojo con eso, ¿sí? El control de pájaros, poner espantapájaros, o algunos ponen CD, no sé si alguno ha visto que de repente cuelgan CD en los campos, no sé si alguno lo ha visto, o a veces ponen tarros con piedra, ¿sí? Y sale la persona con el tarro con piedra a pegar para que se arranquen los pájaros. En la quinoa se usa mucho eso. Como es una semilla muy superficial, corre el peligro de que los pájaros se la hagan chupete. Entonces, ojo. Y por último, cortito, porque este no es un cultivo que requiere tantos detalles y un cultivo que sí en el manejo de la planta requiere detalle, pero en la producción de siembra en general no tanta, el trigo sarraceno. Ahí está la semilla del trigo sarraceno, una semilla bastante grande. El trigo sarraceno, lo conversamos en clase, quizás su principal problema es que
La compactación de la superficie perjudica mucho, mucho, mucho la germinación. Lo más importante para el trigo sarraceno es un suelo bastante mullido, bastante blandito, ¿sí? Que el suelo esté lo más blandito posible. Si el suelo llega a tener una ligera compactación, la germinación disminuye drásticamente, ¿sí? Porque esta planta, al momento de germinar, no es una planta muy fuerte. Es una planta que le cuesta atravesar las compactaciones, ¿sí? Por lo mismo, como le cuesta atravesar las compactaciones, también le cuesta atravesar, si la capa de residuos que hay sobre el suelo es muy gruesa, es muy ancha, también le cuesta atravesar los restos de cultivo. Entonces, importante, cama de semilla sin compactaciones y que los restos de residuos estén picados lo más chiquititos posible. Si se incorpora materia orgánica, no puedo sembrar inmediatamente, ¿sí? No puedo sembrar al tiro, tengo que esperar, ¿sí? Porque si no la materia orgánica afecta de nuevo la germinación, y si me afecta la germinación, disminuyo los rendimientos. Entonces, también hay que tener cuidado. Este cultivo, en esta etapa, quizás no, la etapa de siembra y de preparación del suelo en el trigo sarraceno es re importante, chiquillos, ¿sí? Aquí yo controlo bastantes cosas, ¿sí? Tampoco, si yo veo, no voy a sembrar en invierno, porque si no, si viene una lluvia, si está anunciada una lluvia, ¿sí? 10 días después de siembra, generalmente esa lluvia intensa va a compactar la superficie del suelo. Y ya dijimos, si se compacta la superficie del suelo, la planta no brota, tiene problemas para salir, tiene problemas para germinar. Entonces, nuevamente, se evita, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, las tres datos que se dan aquí es para que evitar los problemas de germinación. Una vez que este cultivo germina, no tiene problema, pero en la germinación y la preparación del suelo pueden presentarse muchos problemas, ¿sí? Entonces hay que tener ojo con eso. Por último, como dice ahí, inmediatamente después de que yo siembro y tengo preparado, lista mi cama de semilla, puedo hacer un riego, por un riego leve, evitando compactar superficialmente. Ese riego leve después de la siembra me va a asegurar mantener la humedad para la semilla para nuevamente tener una germinación sin problema. Entonces, tips generales. Suelo sin compactaciones, bastante blandito, bastante mullido, sin una alta capa de residuos. Ojalá los residuos, si los tienen muy picados, muy delgaditos, muy finitos, que la capa de residuos no sea muy gruesa. Segundo, si voy a echar materia orgánica, ¿sí? No siembro inmediatamente, espero un tiempo que la materia orgánica ¿sí? Siga su proceso de composición y se incorpore al suelo, ¿sí? A lo mejor esperar 2 o 3 semanas después de la incorporación de la materia orgánica. Si vienen lluvias intensas, no siembro porque las probabilidades de que se compacte la superficie del suelo son muy altas. Y por último, si siembro, riego, le pego un pequeño riego, sí, liviano, que no me vaya a compactar la superficie del suelo. Fecha de siembra, generalmente se recomienda, por ejemplo, para acá, para Chile, sembrar, sé que es raro, ¿sí? Pero se recomienda sembrar en mitad del verano, última semana de enero, ¿sí? Mediados de febrero, ¿sí? Porque así yo evito, ¿sí? Muy bien, o sea, ahí evito que vengan, como dice ahí, las temperaturas más altas, ¿sí? O sea, si yo siembro cuando tengo las temperaturas más altas, evito que mi planta tenga temperaturas altas en el momento de floración. Esta planta se ve súper afectada con las altas temperaturas durante la floración. Lo vimos en su momento. Entonces hay que tener aquí, entonces siembro cuando las temperaturas son altas. ¿Sí? Es un poquito al revés de los otros cultivos. Acá siembro con altas temperaturas. Si siembro con altas temperaturas, entonces esto me dice nuevamente que yo tengo que tenerlo bajo riego. Esto no es un cultivo que se pueda cultivar en secano. Se tiene que cultivar bajo riego siempre. Y también hay que calcular cuándo viene la primera helada, porque las dos grandes cosas que afectan a esto son las temperaturas muy altas, las temperaturas y la helada, ya cuando el cultivo está germinado. Entonces tengo que tener ahí. Si la primera helada ocurre 10 semanas después de la siembra, me olvido de sembrar, ¿sí? Si la primera helada ocurre más de 10 semanas después de la siembra, no tengo problema. Profundidad de siembra entre 1,5 y 3 centímetros, ¿sí? Y se recomienda usar este tipo de sembradora, porque ese tipo de sembradora, ¿sí? Me asegura el movimiento del suelo, me asegura la profundidad de siembra, ¿sí? Los otros tipos de sembradora no aseguran la profundidad de siembra, esta sí,
asegura que yo pueda sembrar en hileras sin problema, ¿sí? Sin que me afecte el resto, sin afectar la compactación del suelo, ¿sí? Se recomienda mucho este tipo de sembradoras, ¿sí? De rodillos se llaman, ¿sí? Se recomienda bastante, 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 ¿sí? No la otra, no las monograno, esas no son tan buenas, aquí se recomienda esto, ¿sí? Y así me aseguro la profundidad de siembra, aseguro que no compacto el suelo superficialmente al momento de la siembra y aseguro, en el fondo voy a asegurar la germinación. Y con una dosis, como dice ahí, de 45 a 60 kilos por hectárea. ¿Sí? Como digo, el trigo sarraceno en general, lo que hay que asegurarse básicamente es no compactar la superficie del suelo. Si yo me aseguro de eso, voy a andar re bien. ¿Sí? Voy a andar súper bien. ¿Sí? Generalmente, eso es lo más importante. Se puede sembrar también esto como en diciembre, ¿sí? Aquí las temperaturas son altas en diciembre, también se recomienda la siembra en diciembre, ¿sí? Pero ojalá para evitar las altas temperaturas, nunca sembrar a entradas de primavera porque pues, va a coincidir la floración con las altas temperaturas, ¿sí? Mejor sembrar en diciembre, enero, febrero, incluso hasta marzo se puede sembrar. No, ojalá no pasar de eso, ¿sí? Pero eso obliga a tener riego. Eso sería por hoy, chicos. ¿Alguna duda, consulta, pregunta existencial, problema? Chicos, chicas. No, ninguna, profe. ¿Ninguna? Lean, les dejé un par de lecturas, no son obligación leerla. Una habla sobre la situación de las leguminosas de grano en Chile, ¿sí? Es una lectura bastante cortita, bastante interesante, porque muestra cómo se ha estado cambiando la mentalidad con respecto a las leguminosas de grano. Es un artículo del año pasado, así que está en nuevo. Y lo otro que les dejé, que es más que nada un documento que les recomiendo que lo guarden, es de las variedades de quinoa, ¿sí? Eh, no hay, no hay mayores, no hay ninguna complejidad en los artículos. El que quiera lo lee, no es obligación, ¿sí? Están ahí para que los revisen, el que tenga interés en ver un poquito. Yo creo que el de las leguminosas de grano quizás les resulta un poquito más interesante, más que nada por cómo ha sido la situación y cómo es la situación de las leguminosas de grano en Chile, ¿sí? Eh, Así que eso, que tengan un buen día, ¿sí? Para el 80% de ustedes un buen día, para el otro 20% parece que no es un buen día, así que espero que estén bien todos. Cuídense, cuídense, profe, chiquillos, que estén bien todos. Chao, Guillermo. Chao, Diego. Chao, profe. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.